Hola, soy María Angélica y hoy les voy a hablar sobre la inflación, el PIB y el desempleo en Estados Unidos. Durante los últimos 10 años, Estados Unidos tuvo entre sus principales indicadores macroeconómicos crecimientos, caídas y recuperaciones, las cuales se resumen así. Producto Interno Bruto, crecimiento estable entre el 2015 y el 2019. Fuerte caída en el 2020 por la pandemia, más o menos un menos 3,4%. Seguida de una recuperación en el año 2021 de un 5,7%. Crecimientos moderados entre el 2022 hasta el 2025. En el tema del desempleo, descenso sostenido hasta el 2019, pico en el 2020, un 8,1% por la crisis sanitaria. Rápida recuperación hasta estabilizarse cerca del 3,5%, menos el 3,8% en el año 2023 al año 2025. La inflación baja y estable hasta el año 2020. Aumento significativo en el año 2021 al año 2022 hasta un 8% por disrupción post-pandemia. Descenso gradual hasta niveles más controlables en el año 2025 con un 2,4%. Una propuesta de política fiscal para reducir el tema de la alta inflación que se ha presentado en Estados Unidos durante los últimos años podría ser reducir el déficit público de manera selectiva, es decir, recortar ciertos gastos o aumentar impuestos específicos sin afectar a la población más vulnerable y tampoco sin afectar la inversión pública productiva. Mi nombre es Paula Borges. Estaré explicando el análisis descriptivo de Estados Unidos. En los últimos años, la economía de ese país ha venido creciendo de forma constante, excepto en el 2020 por la pandemia, que hizo caer el PIB, pero en el año siguiente ya había una recuperación importante. La tasa de desempleo también logró recuperarse, hoy está entre el 3% y el 4%, gracias a las políticas activas del gobierno. En cuanto a la inflación, subió bastante después de la pandemia, pero ya comenzó a estabilizarse en el año 2024 y 2025. Aunque Estados Unidos mantiene un déficit de comercio internacional, su economía sigue siendo fuerte porque exporta productos con alto valor agregado y además su moneda sigue siendo clave en el mundo. Bueno, hablaremos del contexto económico y social del país Estados Unidos, ya que es la mayor economía del mundo en términos nominales, caracterizada por una estructura productiva altamente diversificada, con un fuerte predominio del sector servicios, seguido por la industria y una agricultura tecnológicamente avanzada. Su economía se basa en la innovación, el consumo interno y una fuente presencial global de sus empresas. Sin embargo, a pesar de su riqueza general, enfrenta importantes desafíos sociales y económicos. La desigualdad económica es una de las más marcadas entre los países desarrollados. El coeficiente de Gini, indicador de desigualdad, es elevado y la brecha entre los ingresos del 10% más ricos y el resto de la población ha aumentado en las últimas décadas. Factores como la automatización, la globalización y políticas fiscales regresivas han contribuido a esta concentración de la riqueza. Finalmente, el país enfrenta el reto de modernizar una infraestructura amplia, el acceso a servicios sociales como la salud, la educación y adaptar su economía al cambio climático, mientras gestiona una polarización política y afecta la continuidad y alcance de sus políticas públicas. Hola, soy María Angélica y le voy a hablar de qué pasaría si hay un aumento o disminución del gasto público en Estados Unidos. Un aumento del gasto público estimula la demanda agregada, puede impulsar el crecimiento del PIB, especialmente en tiempos de recesión o bajo crecimiento. Tiene un efecto multiplicador. Por cada dólar gastado, el PIB puede aumentar más $1 si la economía tiene capacidad ociosa. Por otra parte, una reducción del gasto público
Puede desacelerar la economía si hay un momento de debilidad. Se usa para controlar la inflación o reducir el edificio. La economía colombiana y la economía estadounidense presentan tanto diferencias como similitudes. Por un lado tenemos la economía estadounidense, una de las más grandes y avanzadas del mundo, con un alto PIB per cápita, además de una fuerte presencia en los sectores de tecnología, industrial y de servicios. Además cuenta con un mercado financiero altamente desarrollado. Por otro lado tenemos la economía colombiana, que es una economía más emergente, con un PIB menor, además de una alta dependencia a los sectores de la agricultura, la minería y la exportación de petróleo y de café. Informe analítico sobre los modelos económicos. Utilizando el multiplicador y el modelo ISLM, analizamos la economía de Estados Unidos en el año 2024. El resultado fue un multiplicador fiscal de 2.78%, lo que significa que por cada dólar que gasta el gobierno se pueden generar casi $3 en ingresos para la economía. Sin embargo, el modelo ISLM mostró un desajuste en el mercado de bienes y el monetario, lo que puede afectar la estabilidad. Por eso se proponen medidas como bajar las tasas de interés o ajustar el gasto público para lograr un equilibrio. Esto nos muestra cómo las decisiones del gobierno influyen directamente en cómo se comporta la economía en general. Impacto internacional en Colombia. La economía de este país está muy influenciada por el contexto internacional. Los tratos comerciales han aumentado nuestras exportaciones, pero también la competencia. La inversión extranjera ha sido clave en sectores como minería y petróleo, aunque sigue siendo inestable. Además, cuando el peso colombiano se debilita, exportamos más, pero importar se vuelve más caro, lo que afecta el consumo interno. Por eso es importante que el gobierno equilibre su participación en el mercado global con el fortalecimiento de la producción nacional. Bueno, vamos a hablar de la aplicación del modelo ISLM. Entonces encontramos el desequilibrio persistente. En todos los años la producción de equilibrio del mercado de bienes IS es mucho mayor que la del mercado de dinero LM. La diferencia es constante, alrededor de más 7.100 unidades. Esto significa que no hay equilibrio macroeconómico donde IS es igual a LM, sino que el ingreso que equilibra el mercado de bienes no coincide con el que equilibra el mercado monetario. Vienen también la interpretación económica, el gasto agregado, que viene siendo el consumo, la inversión, gobierno, extemporaciones netas, está impulsando un nivel de ingreso mucho más alto del que la política monetaria, oferta de dinero, tasas de interés está sosteniendo. Podría implicar que la oferta monetaria es demasiado baja para acomodar el ingreso deseado por la demanda agregada. Hablamos también del indicador de política económica. Para alcanzar un equilibrio del IS igual al LM, el gobierno podría reducir el gasto político o la inversión, bajar la inversión. Otro sería aumentar la oferta monetaria o bajar las tasas de interés, desplazar la LM a la derecha. Este tipo de brechas puede generar prevención deflacionaria o recesiva si no se ajusta desde el lado monetario. Los datos que recopilamos para esta segunda entrega. El consumo total en Estados Unidos para el año 2024 fue de 29,2 billones de dólares. La tasa de ahorro fue del 4,6%. El capital fijo fue de 4.346 mil millones de dólares. La inversión de vivienda fue de 780 a 800 mil millones de dólares. El gasto público fue de 6.75 a 6.9 billones de dólares. La inversión pública fue de 10.971 mil millones de dólares.
y la deuda pública fue de 35.5 billones de dólares.